que Torres Quevedo no es el Tesla español, ¿no? Y ya vas enlazando. Pues Torres Quevedo no es el Tesla español porque no hay nadie que pueda ser distinto siendo español. Ese es nuestro problema, que es español. Si Tesla hubiese sido español, no habría sido Tesla, habría sido un Torres Quevedo. Desgraciadamente no reivindicamos lo nuestro, y la conferencia empieza precisamente así, reivindicando el que no reivindicamos lo nuestro, y diciéndole a don Miguel que nos aclare por qué debemos reivindicar lo nuestro, a don Miguel de Unamuno. Porque se supone que dijo que inventen ellos, y lo dijo como una exclamación en 1913, después de haber sido una interrogación en 1906. Pero no dijo eso, dijo justo lo contrario de lo que parecía decir, como siempre que hablaba don Miguel. Decía una cosa y él mismo entendía que estaba intentando decir lo contrario. Y esa es una de las ideas con las que vamos a empezar la conferencia, que inventen ellos. ¿Y por qué hay que reivindicar la figura de Leonardo Torres Quevedo? Si queremos resumir, es lo que voy a hacer en una hora, la obra de Torres Quevedo, tenemos que hacer un esfuerzo impresionante, porque hay que situarlo en su época, hay que verlo desde el presente y valorarlo desde esas dos perspectivas, retrocediendo, avanzando, retrocediendo y avanzando. Entonces, la visión que se tenía de Torres Quevedo en su época era muy limitada, porque tiene un problema, y es que se adelanta. En muchas de sus invenciones se adelanta tanto a su época que cuando los demás llegan, o él ya ha fallecido, o lleva siendo historia 20 o 30 años. Por ejemplo, los temas de computación. Es actualidad absoluta en los teleféricos, como veremos. Se adelanta, también se adelanta, y tardará 20 años en poner en funcionamiento su primer teleférico, pero está haciendo lo que hay que hacer en ese momento. En aeronáutica veremos que es un hombre de su época, resuelve el problema de la navegación aérea, mejorando todo lo que hay en su época, y se va a estar utilizando durante 100 años, hasta hoy, como ilustraremos también. Pero hay otros temas, como puede ser eso, los ámbitos de la computación, inteligencia artificial y cibernética, que es que se adelanta. Con lo cual, cuando llegan los pioneros, los Turing y demás, pues ya ha pasado su época. ¿Y él no deja registro de todos esos avances? De todo deja registro, y deja registro escrito. Como vamos a ver, voy a poner el registro escrito normal y también manuscrito para que veáis también su letra y demás. El tema es, además, que en su época es portada de periódicos franceses y es artículos que le dedican en revistas americanas, pero no hay una comunidad. No hay una comunidad todavía de científicos capaces de entenderle, insisto, en los temas de computación. En los temas de aeronáutica es figura mundial, no desde España, porque como veremos tiene un desencuentro con los que pueden utilizar lo que es el ejército y la armada, pero sí en el Reino Unido y sobre todo en Francia, donde le van a comprar la patente y van a comercializar sus dirigibles, pues ya lo veremos, por el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Japón, en fin, pues por todas las potencias de la época. Si te parece, profesor, volvemos al que inventen ellos, y corríjame si me equivoco, Unamuno lo dijo como una ironía, como una denuncia de cómo estaba la ciencia en aquella época, ¿correcto? Lo dijo respondiendo yo a aquellos que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad para la ciencia. Dije en ese contexto que inventen ellos, expresión paradójica a la que no renuncio. Y si leemos la siguiente página, que la gente no suele leer, del sentimiento del trágico de la vida, la siguiente página dice, más al decir que inventen ellos, no quise decir que tuviéramos que jugar un papel pasivo, nada de eso, nosotros a atacar. Y si seguimos leyendo, pone esa expresión en el contexto de lo que le preocupa de verdad a Unamuno, que es ese sentimiento de la vida. La ciencia no le responde a su pregunta, ¿qué es la vida?, de dónde venimos y cuál es nuestro futuro. Ese es el problema existencial que tiene Unamuno en ese libro. Y si sigue leyendo, intenta encontrar consuelo en una nueva religión nacional, el quijotismo. Pero él mismo dice, hace unos años yo decía, muera Don Quijote. Así estábamos en esa época, mientras que ahora lo que digo es que no solo viva Don Quijote, sino que Don Quijote es el que nos debiera dar una nueva religión a los españoles. Así estábamos en esa época. Pues el que inventen ellos lo pone en paralelismo, esa expresión paradójica para decir justo lo contrario de lo que parece que estoy diciendo. Y ahora lo que quería era llevarlo a la época actual. ¿Cómo nos encontramos respecto a aquella época? Bueno, afortunadamente, la ciencia española. Claro, afortunadamente tenemos estructuras. En aquella época las estructuras estaban por hacer. La universidad no era una universidad, los centros de investigación no eran centros de investigación, y cuando una empresa privada o una serie de empresarios privados ponen su dinero al servicio de la innovación de Torres Quevedo, creando la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería, nos encontramos con una cosa sorprendente.
cuando se crea 2 años antes el Centro de Ensayos de Aeronáutica del Ministerio de Fomento, dinero de los contribuyentes, para que Torres Quevedo pueda desarrollar sus invenciones, nos encontramos con una sorpresa para la época. Por supuesto, es la España de la regeneración, donde hay una concepción general, un sentimiento, conservadores, liberales, todo el mundo para arriba a regenerarnos después del desastre del 98. Claro, si esta pregunta se me hace en el 2007, 2006, 2008, la respuesta es distinta a la que podemos hacer desde el 2009, 10, 11, 12 hasta el 16. España está pensando en lo mismo que estaba pensando en el 98. La respuesta a la crisis del 2008-2009 es la misma que la respuesta a la crisis del 98. Si España respondió a esa gran crisis del 98 con inversión en educación, con inversión en investigación y todo un país cómplice de ese salir, de ese resurgir, de ese regenerarse, es la medida y son las medidas que estamos tomando para salir de la crisis que tenemos ahora, que desde luego no es la del 98 para lo que supuso para España. Pero es que, yo esto lo conté en Bilbao delante de la Secretaría de Estado de Investigación, es que si tuvimos una gran crisis en España, y llamarle crisis es bajar mucho, por supuesto, fue la del 39. ¿Y cómo se respondió a esa crisis del 39? No estoy hablando de exilios y de todo, no estoy hablando de los que se quedan aquí. Con inversión, el CSIC se crea sobre las cenizas de la Junta para la Ampliación de Estudios con una inyección de capital tremendo. Además se pone en relación con el Instituto Nacional de Industria. Es decir, las dos grandes ideas, la del turno de partidos de la Junta para la Ampliación de Estudios y la Segunda República, la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, que se crea en el año 31, esas dos ideas las toma el franquismo para juntarlas, poner la investigación básica y la industria, que no lo había hecho el primer tercio del siglo con la Junta para la Ampliación de Estudios, al servicio de la reconstrucción de una España destrozada. Mucho dinero se invirtió. Bueno, pues si tenemos la crisis del 98, de la que salimos con inversión en educación y en investigación, tenemos, llamémosle la crisis del 39, que se salió de la manera que se salió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con inversión en educación, en investigación, en centros, en industria. ¿Qué pasa con la crisis del 2007, 2008, 2009? No tenemos ejemplos más que suficientes que los españoles, si queremos trabajar, lo sabemos hacer, si queremos investigar, lo sabemos hacer y podemos salir de nuestras cenizas investigando, estudiando, aplicando, saliendo al extranjero. Yo creo que no se tomaron las medidas adecuadas en ese contexto de crisis tan que nos pilló como nos pilló, en esa burbuja que nos explotó, pero la historia, si nos sirve para algo, y creo que la pregunta va por ahí, es para aprender, para entender el presente y para visorar el futuro. Y el pasado nos da muchísimos ejemplos de lo que podíamos haber hecho, que yo creo que no se ha hecho tan bien como se podía haber hecho. No es el caso de la Fundación Ramón Areces, que se ha mantenido y ha estado trabajando y bien además, dentro de un contexto de mucha complicación, ha seguido contribuyendo a ese resurgir de esta crisis, ¿no? Pero otros se han retraído y el empresariado no ha hecho lo que yo creo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, etcétera.